Me llamo Ramiro Juárez y llevo más de 15 años recorriendo carreteras de noche, en soledad, con el rugido constante del motor como única compañía. He visto cosas raras, choques recientes, bultos en el camino que uno aprende a esquivar sin mirar demasiado, e incluso animales que parecen no tener miedo a las luces altas. Pero nada, y cuando digo nada, lo digo en serio, se compara con lo que me pasó en la vieja carretera de La Rumorosa, una noche cerrada, rumbo a Saltillo. Era un viaje largo, con entrega urgente de maquinaria pesada. Me ofrecieron un buen bono si hacía la ruta directa, sin parar en pueblos. Acepté sin pensarlo. El dinero extra nunca está de más, y la ruta la conocía de memoria. Pero esa noche había niebla espesa, de esa que parece tener peso, que no se mueve con el viento. Aún con los faros en alto, apenas veía 2 metros más allá del parabrisas. No había pasado ni media hora de empezar el descenso, cuando noté los primeros detalles raros. En el retrovisor vi que una camioneta de redilas, un Nissan viejo, sin luces encendidas, venía detrás. Era apenas una sombra recortada por la niebla, pero se mantenía a la misma velocidad que yo, perfectamente sincronizada. No se acercaba, no se alejaba, solo estaba ahí. Pensé que era otro transportista, alguien que conocía el camino y que simplemente prefería seguirme para no perderse. Pero, sin luces, a esa distancia exacta, ya desde ahí, el estómago se me apretó, pero traté de no sugestionarme. Pasaron los kilómetros. La redila seguía ahí. Cada curva que tomaba, cada tramo recto, incluso cuando bajaba la velocidad en algunas pendientes, el maldito vehículo hacía lo mismo. Empecé a pensar que era alguna broma de mal gusto, o peor aún, un intento de asalto. Por eso decidí detenerme en una gasolinera solitaria, esas que solo tienen un par de surtidores y un cuarto con luz amarilla parpadeante. Paré el tráiler, apagué el motor y bajé con cuidado. No vi a nadie en la tienda, pero ahí, a unos 20 metros detrás, estaba la misma redilas, estacionada, con el cofre apuntando hacia mí. Y nadie bajaba. Me quedé unos minutos en silencio. Solo se escuchaban los grillos, el zumbido de la luz y el clic lento del reloj en la bomba de gasolina. Nada más. No había movimiento dentro del vehículo, ni voces, ni sombras. Era como si solo estuviera esperando. Volví a subir, esta vez con la mano temblándome un poco. No era miedo exactamente, era una sensación más profunda, como si algo estuviera mal con la noche misma. Aceleré, decidido a dejar atrás esa presencia. Pero el Nissan también arrancó, con un zumbido leve que apenas se oía entre la neblina. No me seguía, me vigilaba. Cerca de las 3 de la madrugada, paré en un puestecito de comida improvisado, de esos que están en medio del desierto y solo abren por la noche para los traileros. Me senté a comer unos burritos con un café aguado, tratando de ignorar lo que había detrás. Pero mientras masticaba, el viejo que atendía me dijo algo que me heló. «Oiga, ¿ese viene con usted?» Me giré y por supuesto ahí estaba la redilas, misma posición, mismo silencio, mismo vacío. ¿No lo vio bajarse?, pregunté. «No, llegó cuando usted llegó, pero no se ha movido nadie de ahí». No terminé la comida. Sentía que algo se me metía por el pecho como un frío de hospital. Ya no era coincidencia. Había una intención en esa persecución. Ya fuera del puesto pensé, si quiere jugar, vamos a jugar. Saqué mi linterna, que siempre llevo para revisiones nocturnas, y comencé a caminar hacia la camioneta. Pero antes de dar siquiera 5 pasos, la redilas arrancó suavemente, como si supiera lo que iba a hacer, y desapareció lentamente entre la niebla, sin apuro, sin ruido, dejando solo sus huellas marcadas en el lodo. Volví al tráiler, con un cosquilleo en la nuca que no me pude quitar. Puse música fuerte, algo de norteñas para mantenerme despierto, y aceleré más de lo habitual. La carretera seguía desierta, pero la neblina no dejaba de acompañarme, densa, pegajosa, maldita.
A veces me parecía ver faros apagados entre los arbustos, pero no había nada. Fue en un tramo especialmente angosto, sin señal ni postes cuando lo supe. Esa cosa ya no estaba jugando. De pronto, lo vi en el retrovisor. Las redilas acelerando a toda velocidad. En segundos se me emparejó, me rebasó por la izquierda, y justo cuando iba a pasarme por completo, se cruzó bruscamente frente al tráiler. Tuve que girar el volante con fuerza, y la caja del tráiler se desvió, tirando polvo, piedras, hasta que finalmente terminé fuera del camino, detenido, con el corazón latiéndome en los oídos. Silencio, solo niebla, y la sensación de que esto no había terminado todavía. Por unos minutos no me moví, solo respiraba, con las manos apretadas al volante y los ojos clavados en la negrura. La neblina era tan espesa que parecía sólida, como si el mundo se hubiera reducido a ese tramo polvoriento fuera del camino. Ni el chillido de algún ave nocturna, ni el motor de las redilas, ni siquiera el mío. Todo era silencio absoluto, y eso era peor. Tomé mi linterna, la encendí, y bajé del tráiler. El aire estaba helado, cargado de ese olor húmedo que anuncia tierra removida, o algo peor. Apunté con el haz de luz hacia el suelo. Huellas recientes de llantas iban hacia una arboleda cercana. La camioneta se había metido ahí. Lo razonable habría sido subirme otra vez, dar la vuelta y seguir camino en cuanto pudiera. Pero algo me empujaba a seguir esas marcas. No era simple curiosidad, era algo más. Una mezcla de incomodidad, rabia y una urgencia extraña, como si alguien o algo me necesitara allá dentro. Del compartimento trasero del tráiler saqué un bate viejo de aluminio que siempre cargo por seguridad. No tengo pistola, pero con eso me he defendido más de una vez de rateros en gasolineras. Con el bate en una mano y la linterna en la otra, avancé hacia los árboles, siguiendo el sendero de tierra húmeda. Caminé en silencio con los latidos en la garganta. No pasaron ni 5 minutos antes de verla. Las redilas, ahí estaba, estacionada entre los árboles con el motor aún caliente. Las puertas estaban entreabiertas, el interior oscuro. No había señales de movimiento, ni un solo sonido. Apunté con la linterna y me acerqué paso a paso. El asiento del conductor estaba vacío. No había sangre, ni papeles, ni celulares. Solo un ligero olor a gasolina y tierra. Me acerqué más, y fue entonces cuando escuché algo. Primero pensé que era el viento, pero no. Eran voces, susurros bajos, lamentos, quejidos de hombres. Algunos parecían gritar con fuerza, pero el sonido no subía de volumen. Estaba contenido en el aire, como si la misma niebla se tragara el ruido. Eran voces jóvenes, rasposas, lastimadas. Y ahí, en ese momento, lo supe. No estaba solo. Tragué saliva. Estaba a punto de correr de regreso al tráiler cuando algo, un presentimiento más fuerte que el miedo, me hizo mirar hacia la derecha. Más allá de la camioneta, subiendo una pequeña colina cubierta de piedras sueltas, había un claro. Y desde ahí venían los lamentos. Avancé despacio, los zapatos hundiéndose un poco en la tierra húmeda. Cuando llegué al tope de la colina, la linterna iluminó una zanja irregular, cubierta de ramas secas y hojas, como si alguien hubiera querido ocultarla de forma improvisada. El olor fue lo peor, agrio, penetrante, como carne rancia mojada en sangre. Me cubrí la boca con el brazo, pero ya era tarde. La peste se me metió en el cuerpo. Con la linterna alumbré dentro de la fosa, y lo vi. 3 cuerpos, semienterrados, en estado de descomposición avanzada. Uno de ellos aún tenía parte del uniforme de trabajo, pantalón gris con una franja roja y botas industriales. Los otros 2 estaban abrazados, o quizás solo se habían caído así, retorcidos como si hubieran muerto gritando. Sentí que el estómago me daba vueltas. Quise vomitar, pero no pude. Solo retrocedí un par de pasos, temblando, y me quedé ahí, sin saber qué hacer. Y entonces, por primera vez en toda la noche, el silencio cambió.
Todo quedó en calma. Las voces se apagaron. La niebla se despejó apenas un poco, como si lo que me había seguido hubiera cumplido su objetivo. Corrí al tráiler como si me persiguiera el diablo. Llamé a emergencias con la poca señal que conseguí al moverme cuesta arriba. Me costó articular las palabras. Vinieron unas patrullas casi 2 horas después. Me hicieron esperar, contar todo y mostrar el lugar exacto. La camioneta seguía ahí, pero ya sin rastro de calor en el motor, como si hubiese estado abandonada desde hace semanas. Los forenses llegaron al amanecer. Uno de los oficiales me tomó declaración mientras los demás acordonaban la zona. Horas después, me dieron la noticia. Eran 3 trabajadores de una constructora local, reportados como desaparecidos desde hacía unas 3 semanas. Estaban asignados a una obra en la sierra, y se les perdió el rastro sin explicación. Lo que me dejó helado fue lo que dijo el comandante. La Redilas era de uno de ellos. Se reportó como robada 2 días después de su desaparición. Volví a mi casa con una sensación rara, como si aún llevara la niebla pegada a la ropa. Dormí poco. Soñé con faros apagados siguiéndome, con lamentos entre los árboles, con tierra húmeda y cuerpos que no querían quedarse ocultos. Nunca supe por qué me eligieron a mí. No conocía a esos muchachos. No tenía relación con su empresa ni con nadie de esa zona. Pero algo me guió. Algo me obligó a seguir la señal, a ver más allá del miedo, a escuchar esos susurros que no eran para cualquiera. Me llamo Iván Trejo y llevo más de 10 años al volante de un tráiler. He cruzado medio México con cargamentos de todo tipo, desde autopartes hasta ganado vivo. He dormido en mi cabina durante tormentas eléctricas y he manejado trechos enteros sin ver otro auto en horas. Pensaba que ya nada podía sorprenderme en estas rutas, hasta que una noche, en las sierras de Sonora, algo me rompió esa certeza para siempre. Era casi medianoche cuando pasaba por un tramo solitario entre Nacozari y Moctezuma, una carretera secundaria que cruza cerros bajos y curvas traicioneras. Había niebla, de esa que baja del monte y se mete en los árboles como si respiraran. Para colmo, solo me funcionaba bien el faro izquierdo. El derecho parpadeaba o se apagaba del todo cuando le daba la gana, como si también sintiera el cansancio del camino. Avanzaba despacio, concentrado, cuando al borde del camino vi algo que me obligó a soltar el acelerador. Un hombre. Estaba de pie, justo donde comenzaba un pequeño acantilado que caía hacia un barranco lleno de matorrales. Llevaba una gorra vieja, una mochila polvosa y un abrigo que le colgaba hasta los muslos. Estaba haciendo señas con la mano, como pidiendo raide. Me pareció flaco, desgastado. No parecía alguien peligroso, solo perdido. Miré rápido los espejos. No venía nadie atrás. Por instinto o por lástima, me detuve. Bajé la ventana del copiloto y le hice un gesto con la cabeza. El hombre no dijo nada. Solo asintió, abrió la puerta y subió. Se sentó derecho, sin soltar la mochila, y se quedó mirando fijo hacia el frente. Su olor era terroso, como a leña húmeda o a sudor seco. Nada insoportable, pero tampoco normal. Pensé que era un jornalero o alguien que había quedado varado entre ranchos. ¿A dónde vas?, le pregunté, rompiendo el silencio. No respondió. Solo hizo un leve movimiento de cabeza, como si le costara entenderme, o como si no le interesara hablar. ¿Todo bien? ¿Te pasó algo? Nada, ni una palabra. Me puse nervioso, lo admito, pero no iba a echar a un hombre a la calle solo porque no era conversador. Volví la vista al frente y seguí manejando. Pasaron quizá 20 minutos. Solo se escuchaba el motor y el golpeteo intermitente del faro malo rebotando en los arbustos. Fue entonces cuando el pasajero levantó el brazo y señaló hacia un camino de terracería que se abría a la derecha, sin decir una sola palabra. No sé por qué, pero obedecí. Ni siquiera pensé. Como si mi cuerpo se moviera por su cuenta, giré el volante y nos metimos por ese sendero. El camino era estrecho, lleno de baches,
con ramas que raspaban los costados del tráiler. Pero él, ahí sentado, no se inmutaba. No miraba hacia mí ni hacia los lados. Solo seguía recto, como si ya supiera exactamente a dónde íbamos. Avanzamos por lo menos media hora. Cada cierto tiempo, algo en mi cabeza me decía que ya había pasado por ahí antes. Primero vi unos árboles torcidos que parecían manos extendidas. Luego, una cerca oxidada de alambre viejo. Y después, una roca grande con forma de silla, justo al lado de un árbol seco. Pensé que eran coincidencias, pero entonces apareció el letrero. Lo iluminé con la linterna que traigo pegada al tablero. Cerro Las Lomas, 3 kilómetros. Ese cartel, ya lo había visto antes. Lo recordaba perfectamente. Con sus letras despintadas, la base de cemento inclinada y un grafiti que decía «Aquí fue». No era posible. Habíamos regresado al mismo punto donde recogí al tipo. Pisé el freno con fuerza. El camión se detuvo. No dije nada. El hombre, sin mirarme, abrió la puerta y bajó. Se echó la mochila al hombro y caminó hacia el monte, directo, como si tuviera una ruta trazada en la cabeza. Lo vi alejarse entre los arbustos, pero algo no cuadraba. No hacía ruido, ni las ramas crujían al paso de sus pies. Y ahí fue cuando el miedo real me agarró del pecho. Bajé del tráiler con la linterna en mano. Quería ver hacia dónde se había metido ese tipo. No me importaba si estaba loco, perdido, drogado o muerto de miedo. Algo me había hecho girar ese volante sin pensarlo, y necesitaba entender por qué. La noche seguía húmeda, pero el aire estaba muerto. Sin grillos, sin viento, sin nada. Solo mis pasos y el leve crujido de las hojas secas bajo mis botas. Avancé hacia el monte. Dirigí la linterna hacia donde lo había visto por última vez, pero no había rastro alguno. Ni huellas, ni ramas movidas, nada. Como si el hombre se hubiera disuelto en el aire. Caminé en círculos iluminando entre matorrales, buscando cualquier señal, hasta que me di cuenta de que estaba solo, en medio de un paraje desconocido, con un tráiler encendido detrás y la sensación de que me estaban mirando desde todas partes. Regresé al camión. Cerré la puerta de golpe. No pude seguir manejando, así que me quedé ahí, con las luces interiores apagadas, aferrado al volante, esperando que amaneciera. No dormí, no comí, solo me quedé viendo cómo la niebla se deshacía lentamente, como si algo se despegara de mí. Ya con la luz del día, reinicié el trayecto. Me sentía extraño, como si lo vivido no fuera real del todo, pero el letrero seguía ahí, y mi cuaderno de viaje tenía anotado el tiempo perdido. Era como si hubiese caído en un hueco dentro del mapa. Pasadas las 8 de la mañana paré en una fonda a pie de carretera. Necesitaba café, comida caliente y, sobre todo, ver gente viva. Me senté en una mesa pegada a la ventana. Había un par de tráileros desayunando, y uno de ellos, moreno, con barba entrecana y gorra de Kenworth, me vio con atención. «¿Vienes de allá arriba?», me preguntó mientras me servían café. Asentí. No tenía ganas de hablar, pero algo en su tono me hizo levantar la vista. «¿Pasaste por el tramo del faro roto?». No respondí de inmediato. Me sonó raro, pero luego caí en cuenta. Así me había sentido la noche entera, como si solo un faro funcionara bien. «Sí», dije. «Uno de mis faros anda fallando. Me pasó algo raro anoche». El tipo dejó el tenedor sobre el plato y se puso serio. Su voz bajó como si no quisiera que lo oyeran. «¿Recogiste a alguien?». Me quedé helado. No supe qué decir. Un hombre flaco, con gorra, mochila. Mi silencio fue respuesta suficiente. El tráilero suspiró largo y bajo. «No eres el primero. Muchos lo han visto. Siempre está ahí, pidiendo raide. Y muchos lo han subido, pero pocos regresan para contarlo». Me encogí en la silla. «¿Quién es?», pregunté. «Nadie sabe. Algunos dicen que era un jornalero que cayó por el barranco y murió aplastado por su propia mochila. Otros, que era un fugitivo que se metió al monte y nunca volvió. Pero eso no importa.
Lo que importa es que no está vivo. Ese hombre te arrastra, si se lo permites. Me mostró una cicatriz en la palma de la mano. Yo también lo vi, hace 6 años. Me hizo desviarme por el mismo camino. Terminé con el tráiler volcado y una pierna rota. Tuve suerte. No todos la tienen. Nos quedamos callados. Afuera el viento ya empezaba a mover las ramas, pero adentro todo se sentía quieto. Nunca lo recojas, me dijo antes de regresar a su mesa. Si lo ves otra vez, solo sigue derecho. Desde ese día, con la pena del mundo, nunca más levanté a nadie en carretera, ni aunque parecieran necesitados, ni aunque fuera de día. En esta línea, uno aprende que no todo lo que parece humano lo es. Hay cosas que caminan entre nosotros, cosas que no buscan ayuda, sino compañía para no irse solas. Me llamo Martín Salgado y llevo años manejando tráiler por todo el norte del país. Uno aprende a respetar la carretera, sobre todo de noche. Sabe que lo que te puede matar no siempre es el camino. A veces es lo que se esconde en él. Esta historia ocurrió entre San Fernando y Méndez, Tamaulipas, en una de esas rutas que no aparecen bien en el GPS, donde la señal se pierde y lo único que te acompaña son los grillos, el calor pegajoso y las luces de tu propio camión. Eran como las 2 de la mañana, y yo venía manejando mientras mi compañero, el pollo, dormía en la litera. Nos turnamos en viajes largos, y esa noche nos tocaba cruzar una zona despoblada. Todo iba tranquilo hasta que escuché un ruido seco, repetitivo, como si algo golpeara una llanta trasera. Reduje la velocidad. El ruido seguía, cada vez más fuerte, como si una pieza estuviera suelta. No quise arriesgarme, así que busqué dónde orillarme. Encontramos una brecha de terracería junto a lo que parecía un arroyo seco. El lugar estaba completamente oscuro, sin una sola luz a la vista. Desperté a El Pollo. Bajamos con la lámpara grande que siempre llevamos y revisamos el eje trasero. Teníamos una lámina floja, nada grave, pero si seguíamos así podíamos dañar algo más caro. Mientras El Pollo sostenía la luz y yo trataba de fijarla bien, escuchamos algo. Un pequeño crujido a lo lejos. Al principio pensé que era un animal, quizá un perro o un coyote husmeando. Pero al enfocar hacia el arroyo seco, vi algo parado. Algo que no se agachaba ni huía, solo nos miraba. Era una silueta alta, delgada, recubierta de algo que parecía barro o pelo húmedo, difícil de decir. Estaba a unos 20 metros. El Pollo enfocó con la lámpara, pero la luz parecía no alcanzarlo del todo. Se mantenía en la sombra, mirándonos sin moverse. ¿Lo ves?, me preguntó. Sí, ¿qué chingados es eso? ¿Un vago? No parece. La figura dio un paso, luego otro, pero no venía directo hacia nosotros. Caminaba como en círculos, bordeando la parte trasera del tráiler, lento, con pasos largos y raros, como si se arrastrara un poco. No hacía ruido, pero se notaba que estaba ahí. Yo trataba de pensar con lógica. Es tarde, estamos cansados, a lo mejor es un animal con sarna o un tipo loco. Pero mi cuerpo no estaba de acuerdo con mi mente, porque empecé a sudar frío. Ya vámonos, dije, subiendo de golpe a la cabina. El Pollo subió detrás. Cerramos las puertas. Encendí el tablero. Las luces prendieron. Los frenos respondían. Pero cuando giré la llave, el motor no arrancó. ¿Qué pasa?, preguntó el Pollo ya con la voz más alta. No sé, la batería está bien, pero el motor no da. Giré la llave otra vez. Y otra. Nada. Como si el tráiler estuviera bloqueado desde adentro. El Pollo miraba por la ventana con la lámpara en la mano. Su voz se volvió un susurro. Ahí sigue. No se va. Miré por el retrovisor. La figura estaba más cerca ahora. Se había detenido justo detrás del tráiler, de pie, como esperando algo. El aire se volvió espeso. Ya no se oían grillos ni viento. Todo era un silencio lleno de presión, como si algo grande estuviera a punto de caer sobre nosotros.
No me gusta esto, güey. Dije. El pollo empezó a rezar en voz baja. Apenas un murmullo. Algo que le salió automático, de puro miedo. Yo le pedí que se calmara, que no se sugestionara más. Pero la verdad, yo también sentía que algo no estaba bien. Y no era psicológico. Fue entonces que se escucharon las pisadas. Pesadas, lentas, justo al lado de la cabina. Esa cosa estaba caminando alrededor del tráiler. Y de pronto, el golpe. Un empujón seco, fuerte, desde atrás. El tráiler se sacudió completo, como si alguien lo hubiera empujado con toda la fuerza del mundo. Después, otro empujón, más fuerte aún. El pollo lloraba en silencio, rezando más rápido. Yo, que nunca fui muy creyente, empecé también a rezar en voz alta, sin pensar. Era puro miedo. No sabía qué estaba allá afuera, pero sabía que tenía fuerza, intención, y que no era humana. Pensaba, ¿qué animal tiene esa fuerza? ¿Qué clase de cosa puede mover un tráiler de 18 toneladas así? Y en ese momento, supe que no estábamos solos, ni tampoco a salvo. Sentíamos que el tráiler iba a volcar. Cada vez que esa cosa lo empujaba, el chasis rechinaba, las puertas vibraban, y los cristales temblaban como si fueran de papel. Yo me aferraba al volante sin hacer nada útil, solo esperando que el motor reaccionara, o que aquello se cansara. Padre nuestro que estás en el cielo, seguía murmurando el pollo, apretando los ojos con la lámpara temblando entre las manos. Yo también repetía el rezo, con la garganta cerrada, casi en automático. No me salía por fe, me salía por desesperación, por puro instinto, como si mi cerebro buscara lo último que pudiera salvarnos de lo que fuera que estaba ahí afuera. Y es que no era solo miedo, era algo más, un peso en el pecho, una presión en el cráneo, como si el aire estuviera más espeso, como si todo lo natural, el viento, los grillos, el calor del motor, hubiera sido apagado. Ya no había noche, ni campo, ni tráiler, solo nosotros encerrados y eso afuera. Y entonces, el silencio, no gradual, no suave, brusco. Se detuvieron los golpes, las vibraciones, el crujido del chasis, todo. Por un instante pensé que nos habíamos muerto. Así de golpe se sintió la calma, solo quedaba el zumbido eléctrico del tablero y un escalofrío que me bajó por la espalda como si me hubieran abierto la piel. Esperamos un minuto, luego 2. Nadie se atrevía a mirar por la ventana. La lámpara de El Pollo ya apuntaba al suelo, y fue él quien lo dijo, apenas audible. Se fue. Yo no quise verificarlo. Giré la llave del encendido por costumbre, sin esperanza, y el motor arrancó de inmediato. Ni siquiera nos miramos. Solo puse primera, metí presión al acelerador, y salimos de ahí echando humo. La grava voló detrás de nosotros. Los ejes chillaban, pero no paramos, no bajamos, no hablamos, no dijimos ni una palabra hasta después de 1 hora, cuando ya clareaba el cielo, y encontramos una gasolinera de paso. Paré el tráiler y bajé al baño. Me miré en el espejo, y parecía que había envejecido 5 años en una noche. Pedí café hirviendo. El pollo pidió otro, pero ni siquiera lo probó. Se quedó viendo la nada, con la mirada clavada en el horizonte, como si aún esperara ver esa figura salir de entre los árboles. Y fue entonces que lo dijo. Eso tenía cara de persona. Me le quedé viendo. ¿Cara? Sí. Hizo una pausa larga, pero mal hecha, como si alguien hubiera querido armar un cuerpo humano, pero se equivocó en las piezas. No le respondí, solo lo escuché. Sabía que no estaba inventando. Yo también sentí que eso nos estaba observando con ojos que entendían, pero que no pertenecían a nada vivo. Terminamos el café en silencio. Desde entonces nunca más paramos en una brecha desconocida sin antes ver bien el mapa. Aunque la falla sea mínima, aunque el lugar se vea seguro, y aunque no soy de andar cargando cosas religiosas, desde esa noche
Llevo un escapulario colgado del retrovisor. Solo está ahí, por si acaso, porque hay cosas allá afuera que no vienen a atacar. Solo quieren que sepas que existen. Prefiero no decir mi nombre. No porque haya hecho algo malo, sino porque hay cosas que uno vive en la carretera que simplemente no se pueden explicar, y es mejor que quien escuche esto se enfoque en la historia, no en quien la cuenta. Soy trailero desde hace más de 20 años. He recorrido casi todos los estados del país, desde la sierra hasta la costa, pasando por pueblos fantasmas y ciudades donde el calor derrite el pavimento. Manejar de noche es parte del oficio, y aunque no es lo más seguro, te acostumbras al silencio, a la soledad y a la carretera como única compañía. Esto pasó una noche de lluvia cerrada, cuando venía desde Veracruz, cargando herramientas ligeras rumbo a Tehuacán, Puebla. Para evitar tráfico y hacer más corto el trayecto, tomé una carretera vieja, secundaria, una de esas que aparecen como alternativas en el GPS, pero que en realidad son de terracería con tramos olvidados. Desde la tarde ya había empezado a llover, pero después de las 11, la cosa se puso fea. La lluvia caía con fuerza, como si el cielo estuviera reventando bolsas de agua una tras otra. El parabrisas no daba abasto, los limpiadores iban al máximo, y aún así apenas si podía ver a unos metros de frente. No había señal, ni postes, ni tráfico, solo oscuridad y agua. Iba con cuidado, a no más de 40 por hora, sin música. Solo el motor, los truenos a lo lejos y la vista fija en la línea blanca que apenas se distinguía en el suelo. Fue entonces, en una curva leve antes de lo que el mapa marca como San Miguel, que vi algo al borde del camino. Una figura. Estaba parada completamente bajo la lluvia, con el agua escurriéndole por el cuerpo. En un principio, pensé que era un animal, pero a medida que me acercaba, noté que era una mujer, alta, delgada, vestida de blanco. La ropa se le pegaba al cuerpo como una sábana empapada. Tenía el cabello largo y mojado, y la cara no la vi bien. Solo sé que me hizo señas, lentas, como si le costara levantar la mano. Mi primer impulso fue seguir de largo. De noche, con lluvia y sin señal, uno no se detiene por extraños. Pero luego pensé, ¿y si está en peligro? ¿Y si necesita ayuda de verdad? Frené despacio, me orillé, bajé un poco la ventana y grité, «Está bien, señorita». Ella no respondió, solo se acercó al camión, asintió con la cabeza y sin decir una palabra, abrió la puerta del copiloto y subió. No mojó nada, lo noté después, pero en ese momento solo me pareció raro que no dijera ni una sola palabra. Se sentó pegada a la puerta, mirando al parabrisas, como si estuviera hipnotizada. ¿A dónde va?, le pregunté mientras retomaba la marcha. Nada. ¿Necesita que la lleve a algún lado? ¿Está herida? Silencio. No sé cómo describir lo que sentí. No era miedo aún. Era como estar acompañado por alguien que no estaba realmente ahí. Como si compartiera espacio con un sueño o una fotografía. Avancé varios kilómetros con ella sentada ahí, sin hablar, sin moverse. A ratos me daba por mirarla de reojo. Seguía empapada, sin secarse, sin temblar, sin siquiera frotarse los brazos del frío. Y entonces ocurrió algo más raro. Al pasar un tramo sin señal y sin luces, donde el camino se abría en una intersección con una vereda de terracería, ella levantó la mano y señaló hacia el lado derecho, como pidiendo que doblara por ahí. Yo frené. ¿Ahí quiere que entre? No contestó. ¿Qué hay ahí? Cuando volteé a verla directamente, ya no estaba. El asiento del copiloto estaba vacío, sin marcas de agua, sin rastro, sin sonido de puerta al abrirse o cerrarse. Solo vacío. Sentí un frío seco subirme por la espalda. Me quedé quieto, el camión detenido a media carretera, sin entender qué acababa de pasar. No era un sueño. Yo la vi subir, la escuché cerrar la puerta, la vi sentada junto a mí,
Y ahora, simplemente, no estaba. No arranqué de inmediato. Me quedé ahí, con las manos en el volante, tratando de entender lo imposible. Había agua en los cristales, en el piso, en el parabrisas, pero no había ni una gota en el asiento del copiloto, como si nadie se hubiera subido nunca, como si la puerta jamás se hubiera abierto. Pero yo la vi parada junto al camino, la vi subir, la vi señalar. Miré hacia el camino de terracería que me había indicado, oscuro, sin asfaltar, lleno de piedras y maleza. Me dio un mal presentimiento, uno de esos que no sabes de dónde salen, pero que sientes hasta en los dientes. Pisé el acelerador y seguí derecho, sin mirar atrás. Después de unos 20 minutos, encontré un paradero rural con una fonda abierta. Luces tenues, café de olla y un par de señoras limpiando mesas. Me estacioné, bajé y pedí una taza caliente para quitarme el frío, o el susto, porque ya no estaba temblando por la lluvia. No sé por qué, pero mientras revolvía el azúcar en la taza, sentí la necesidad de hablar. Le conté lo que me pasó a una de las señoras del lugar, sin mucho detalle, solo que había visto a una mujer en la lluvia, que la subí y luego ya no estaba. Ella se quedó mirándome, primero sorprendida, luego pálida. ¿Iba de blanco?, me preguntó. Asentí. ¿La vio antes de la curva de San Miguel? Sí, justo antes. La señora soltó el trapo que estaba usando y se sentó, como si las piernas ya no le respondieran. Esa mujer murió hace años. Me quedé en silencio. Se salió del camino con su bebé, continuó. Nadie los encontró hasta como 3 semanas después. Dicen que el camión se fue por esa vereda que usted dice. Lo encontraron al fondo del barranco. Ella estaba abrazando al niño. Los dos ya sin vida. Yo no decía nada. El café ya no me sabía a nada. Desde entonces, siguió. Hay quienes juran verla. No todos, solo algunos. Siempre en lluvia fuerte, siempre haciendo señas. Algunos la suben como usted. Otros no vuelven. Me quedé con la taza entre las manos. Las palabras de la señora flotaban en el aire como una advertencia que me había llegado tarde, o justo a tiempo. Pagué, agradecí, y me fui sin decir mucho más. Al volver al tráiler, lo primero que hice fue mirar el asiento del copiloto. Seguía seco, impecable, intacto. Desde aquella noche, jamás volví a tomar esa ruta. Puedo dar media vuelta o hacer 2 horas más de camino, pero no paso por ahí. No sé si lo que vi era un fantasma, una visión, una trampa del subconsciente. Lo que sí sé es que lo viví. Yo estuve ahí. Y hay algo más. A veces cuando llueve fuerte, cuando el agua repica con fuerza sobre el toldo del tráiler y las luces se distorsionan en el pavimento, juro que escucho un golpecito suave en la puerta del copiloto, como si alguien mojado tocara despacito esperando entrar. Y no, nunca volteo, por si acaso,